Hablar de ese tema, estamos con el señor Lorenzo Orrego, que es director general de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para desterrar mitos y decir verdades, que es lo importante. Señor Orrego, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la radiación que pueden emitir, y no sé si ese es el término técnico que se utiliza en las antenas de telefonía celular, ¿hay casos demostrados de cáncer producto de esta radiación? ¿Si ese es el término? No hay ningún caso demostrado en el mundo. Con más de 19 millones de antenas, casi 20 millones de antenas que existen en el mundo, y millones de celulares en el Perú, solamente hay más de 30 millones de celulares. No hay ningún caso reportado de cáncer en el mundo sobre este tema, de cáncer o de algún tipo de afectación a la salud. O sea que la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho en el Perú 2 veces ya, en el 2011 y en el 2014 han venido los especialistas y han descartado que las antenas de comunicación celular puedan producir algún tipo de daño o afectación a la salud. Ahora, ¿por qué esta información no se hace pública de manera más explícita? Porque el televidente puede decir, claro, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, lo que más le interesa es que se pongan más antenas, firmar contratos millonarios, ¿no es cierto?, con las empresas de telecomunicaciones, para que se vendan más celulares, para que pongan... Entonces, y mirar con, digamos, con suspicacia estos resultados que no son ampliamente conocidos. Claro, lo que pasa es que cuando tratamos de traer la noticia, dicho por los expertos de la Organización Mundial de la Salud, lo repito, en foros internacionales, la cantidad de público asistente o la cantidad de interés que ha habido por el caso es muy poca. Este foro se hizo en Lima, en San Isidro, en el 2014. Entonces, en julio de 2014, para ser exacto, vinieron la doctora Emily van der Berre, que es la presidenta del Comité Internacional de Lucha contra las Radiaciones No Ionizantes o de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, y dijo lo que tenía que decir. O sea, los campos electromagnéticos no producen afectaciones a la salud. Es uno de los estudios tal vez más estudiados acá en el mundo. Hay una página web que sintetiza toda esta información. Hay más de 20.000 estudios en el mundo, y de los cuales la Organización Mundial de la Salud ha tomado 1.500 como los más, digamos, los más consistentes y los más sólidos, sin descartar los otros obviamente, y todos los estudios dicen exactamente lo mismo. No hay ninguna evidencia que las antenas de comunicación celular o los celulares puedan producir cáncer. ¿Y hay, por ejemplo, un protocolo sobre la altura a la que debe ir la antena sobre la superficie? Porque acá hemos visto que, por ejemplo, se contrata techos de viviendas, azoteas, y eso hace temer a la población que la cercanía del suelo pueda así tener una consecuencia negativa para la salud. En otros países la vemos en antenas muchísimo más altas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad se construyen antenas de muchos tipos y en todo el mundo, y tenemos fotografías y evidencia de eso. Todo depende de las condiciones de uso. Por ejemplo, donde hay más población, donde hay más tráfico de gente, donde hay más celulares, se necesitan más antenas. Por ejemplo, en un centro comercial. En un centro comercial entran y salen miles de gentes al día. Claro. Entonces, cuando hay más concentración de gente, se necesitan más antenas. Esas antenas que están alrededor cubren la demanda de esas personas, pero pueden dejar sin atención a las zonas residenciales de los costados. Ya. Entonces, por eso pasa que a veces uno está transitando por algún lugar y... ¿por qué no entra la llamada, no entra mi plan de datos? No pasa. Exactamente. Me quedo desconectada. Es lo que nosotros le llamamos a veces el efecto zanjón. Cuando uno va a zanjón se corta varias veces la llamada y uno tiene que volver a llamar. ¿Quién gasta más? Las personas, los usuarios. Y el servicio no es bueno. Y nosotros queremos, como Estado, propugnar la tecnología LTE o 4G en todo el Perú, para que podamos usar los smartphones. Hay un estudio que hemos mandado a hacer, que el 57% de los peruanos ya tienen teléfonos smartphones con capacidad alta. Es bastante alto, claro, considerando que hace 3 meses atrás era el 28, 29%. ¿Cómo estamos respecto a déficit de cobertura por este tema de falta de antenas? ¿Cuántas antenas más deberían haber para la cantidad de usuarios de teléfonos celulares? Con casi 30 millones de usuarios hay 12.000 antenas. Es insuficiente. Deseamos por lo menos 14.000 antenas más, para que el sistema más o menos sea bueno o aceptablemente bueno. O sea, con 30 millones tenemos ¿cuántas antenas en este momento? 12.000. Y se necesitan 14.000 más. Sí, duplicar y un poco más. Claro, ¿no? Exacto. En realidad, en países como Londres, por ejemplo, o en ciudades como Londres, perdón, en un área de extensión como la de Lima,
con una población similar a la de Lima, más o menos de la misma configuración geográfica, existen más de 8.000 antenas. Nosotros en Lima tenemos 2.500. Es evidente el déficit. Claro. ¿No? Además tengo entendido que el aparato, al tener una señal débil, emite muchísimo más radiación, y eso sí es perjudicial directamente porque lo llevamos pegado a la oreja, pegado al cuerpo. ¿Es así? ¿No? Es una muy buena pregunta. Lo que se está estudiando, la Organización Mundial de la Salud está estudiando, y cada vez se descarta más que produzca algún daño, es el uso del teléfono celular pegado al cuerpo. Entonces, uno de los mejores métodos para prevenir es que el celular emita con menos potencia. Y para transmitir con menos potencia tengo que acercarme a donde hay buena cobertura, que es decir, donde hay antenas. La explicación es bien simple. El celular es bidireccional, la antena y el celular. Entonces el celular también tiene que emitir. Y mientras más cerca estoy, menos potencia es. Muchísimo menos. ¿Dónde emite máxima potencia? Donde el celular no encuentra antena. Claro. ¿No? Entonces ahí es máximo. Si sumamos todos juntos en un centro compensado, por ejemplo, todos emitiendo máxima potencia, el nivel medio de radiación va a subir. Entonces, por lo tanto, para mantener el límite de radiación mucho menor, mucho más bajo, sin que cause daño, obviamente, ¿no?, es poner más antenas. Entonces, y eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en el último foro internacional y en varias páginas también. Por eso, a más antenas, se mejora muchísimo la señal, se mejora la calidad. Las antenas pueden ser más chicas, por lo tanto, más amigables o mimetizables con el entorno. Con el entorno. ¿No? Y sobre todo, reduzco la cantidad de emisión que pueda haber, sin decir que sea malo. Claro. Porque ahorita, nosotros, por ejemplo, vimos todos los elementos que producen radiación, que es radio, que es televisión, que es sistemas de comunicación privado, que es Wi-Fi, que es todo. En el conjunto, lo máximo que se ha encontrado en toda la sumatoria es que no llegamos a superar el 5% del límite máximo permisible. Y si hablamos de telefonía celular, es el que menos produce emisión de radiaciones electromagnéticas. Digamos, a veces no llega ni a 1. No estamos hablando de milésimas. Si se puede ver, hay la página Antenas Buena Onda o Antenas y Salud que hemos publicado a raíz de la campaña que estamos haciendo, precisamente para informar al público y desmitificar. Lo que pasa es que no hemos informado. Y este mito está provocando que hayan comunas, que hayan autoridades en la municipalidad, por ejemplo, que no permitan, que no estén permitiendo. La municipalidad de La Molina expresamente ha puesto pancartas, unos paneles, como paneles publicitarios en los que dice que es ilegal que los vecinos unilateralmente, sin anunciar ni tramitar el permiso ante la municipalidad, coloquen antenas en sus distritos. O sea, claramente hay municipios que hacen suya la preocupación de sus vecinos y prohíben el tema de instalar antenas. Sí, pero lamentablemente sin ninguna base científica, sin ninguna base técnica, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es bien clara: mientras se cumplan los límites máximos permisibles, no hay ninguna afectación a la salud. ¿Cuáles son los distritos que tienen más déficit en cobertura? Ahora todos. Todos Ahora están todos. en el mismo. O sea, no hay ningún distrito que pueda decir que la cobertura está completa. Y lo hemos visto en la última Junta de Gobernadores. Como país se nos pidió que tuviéramos una capacidad, digamos, razonable para que atender a todos los visitantes que llegaban. Hemos pasado las justas, ¿no?, haciendo muchos esfuerzos, cuando en realidad no deberíamos haber tenido ese problema. Ahora, si queremos ser ciudad sede de convenios, ciudad sede de eventos importantes, se vienen los Panamericanos, etcétera. Claro. Por ejemplo, un dato interesante. Un requisito es tener una cobertura medianamente a Brasil, en Río de Janeiro, se le pidió que aumentara para el Mundial su capacidad de cobertura 10 veces más de lo que tenía. Y en los estadios han puesto hasta 4.000 antenas en los estadios cerca de ellos para poder lograr la eficiencia que se necesitaba para comunicar. O sea, es lógico, yo quiero tomar fotos, quiero mandar un mensaje, quiero comunicarme. Todo ocurre ahora a tiempo real por redes sociales. Es más, estamos incrementando la capacidad de fibra óptica del país. Estamos empleando una fibra óptica de inmensa velocidad en todas las capitales de provincia y en todas las capitales distritales. Pero eso está bien para el transporte. Pero la última milla, que es la comunicación a las personas, es inalámbrico. Entonces es imposible que esa capacidad grande que vamos a tener en fibra óptica no se genere hacia el público usuario si no ponemos antenas, infraestructura. Es como querer colocar luz sin postes ni cables. Claro. No hay manera. No se puede. Bueno, muchísimas gracias, señor Rebollar, por estar acá con nosotros y aclarar una vez más este tema que es conocido, pero no suficientemente difundido. Gracias. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Pausa.